Las sombras se alargan, el viento susurra secretos y la oscuridad esconde horrores inimaginables. El terror ha dado vida a historias que nos hacen mirar por encima del hombro y dudar de lo que acecha en la penumbra. Si te atreves a adentrarte en este mundo de pesadillas, acompáñanos en un recorrido por las novelas más escalofriantes jamás escritas. La Casa de las Sombras, 2023, de Adam Nevi. Catherine, tras superar un despedido injusto y el acoso en una cadena televisiva en Londres, comienza de nuevo. Le ofrecen catalogar la singular colección de muñecas y títeres antiguos de M. Mason, con representaciones sangrientas de la Gran Guerra. Invitada a la Red House, donde se resguarda la colección, Catherine enfrenta oscuros secretos detrás de las macabras exhibiciones. Visiones de Mason despiertan sombras de su pasado, desafiando su estabilidad mental. La trama oscila entre realidad, cordura y memoria, desenterrando verdades inquietantes. La novela explora la lucha de Catherine por enfrentar su pasado y descubrir horrores inimaginables. Tragedia en Villa Rosato. Hay lugares que nunca dejamos atrás. 2023, de Rachel Hawkins. De niñas, Emily y Chess eran inseparables, pero el tiempo y las responsabilidades distanciaron su amistad. Ante la propuesta de Chess de un viaje a Italia, Emily acepta emocionada, deseando reconectar. La villa Estas en Orvieto, antes Villa Rosato, fue escenario en 1974 de un verano que cambió vidas. La estrella de rock Noel Gordon alquila la villa buscando inspiración. Su invitado, el músico Pierce Sheldon, se une con su novia Mary y su hermanastra Lara, desencadenando eventos que culminan en el asesinato de Pierce. Emily investiga el pasado y sospecha que el asesinato fue más que excesos. Los trabajos de Mary y Lara podrían esconder la verdad. Secretos emergen y la historia parece repetirse, llevando a Emily a un escalofriante descubrimiento sobre Villa Rosato. Inspirada en influencias como Fleetwood Mac, Manson y el verano Shelley Byron, la narrativa entrelaza música, crimen y la creación de clásicos literarios. Sin lugar a dudas, merece estar en la lista de los mejores libros de terror de todos los tiempos. Dispersión, 2023, de Ayn Rand. Rand nos cuenta la historia de Penny, una anciana que vive sola, sufre un accidente doméstico, y cuando despierta se encuentra en la residencia 6 Cedros, un lugar muy grande, pero que solo acoge a otros 3 ancianos, Peter, Gilbert y Ruth. Penny se siente enseguida bien tratada y acogida, pero hay varias cosas que la inquietan. Una novela al mismo tiempo compasiva y extraña, narrada con una prosa austera e hipnótica. Mucho más que una novela de terror psicológico, ya que también aborda temas como la soledad en la tercera edad, el trauma y la propia identidad. Mi esposa y yo compramos un rancho, 2023, de Matthew y Harrison Carey. Es una novela a 2 voces, escrita por 2 hermanos, que nació en la plataforma Reddit y tuvo un éxito sin precedentes. Narra la historia de una joven pareja, Harry y Sasha, y su perro, Dash, que dejan la bulliciosa ciudad para vivir en la casa de sus sueños, situada en una de las regiones más pintorescas del estado de Wyoming. Tras negarse a escuchar las supersticiones, una noche de primavera, empieza una serie de acontecimientos que les harán dudar de todo lo que hasta ahora creían conocer. Comenzará entonces una siniestra carrera de obstáculos en la que lo único que pueden hacer, si quieren sobrevivir, es seguir las viejas leyes que dicta el valle y escuchar a su intuición. Una novela de suspense y terror, que tiene un lugar especial entre los mejores libros de terror de siempre.
en la que lo sobrenatural nos enfrenta a nuestros miedos, que muestra facetas desconocidas del folclore estadounidense y que acaba con un final redondo. Altar, 2023, de Catherine Lacey. Una novela poética y perturbadora que aborda muchos temas: identidad, nuestro cuerpo, la capacidad de entendimiento, la presión de la comunidad sobre el individuo. Alguien llega a un pequeño pueblo y, al no tener dónde dormir, se refugia en un banco de la iglesia. Es imposible discernir su raza, su edad o su sexo, y aunque entiende el idioma en el que le hablan, se niega a pronunciar palabra o a contar su historia. La comunidad local, unida por una fuerte fe religiosa, se muestra dispuesta a acoger a esta persona, a la que dan el nombre de Altar. Pero enseguida su presencia acaba exponiendo los miedos más profundos y el carácter hipócrita de la congregación. Muy Shirley Jackson, inquietante pero de una forma sutil. Por el tema, también recuerda en algo a Dogville de Lars von Trier, y por los personajes, a Samuel Beckett. Los 13 exorcismos de Salomón Jock, 2023, de Paul Arquier-Paraire. Bueno, no podía faltar un libro de exorcismos, aunque solo sea como homenaje. El padre Salomón Jock, exorcista al servicio del Vaticano, ha sido bendecido, o maldecido quizás, con el don de la inmortalidad. Por su faceta de exorcista inmortal, ha vivido cosas que la mayoría ni siquiera alcanza a imaginar. Una lectura fresca, en la que acompañamos a este peculiar sacerdote en 13 exorcismos escalofriantes a través de los tiempos. Carcoma, 2022, de Laila Martínez. La autora parte del clásico de Casa Encantada para abordar temas críticos como la violencia patriarcal, la desigualdad social o la memoria histórica. Una novela de terror fantasmagórica pero muy real, ambientada en la España rural. Martínez utiliza elementos del terror clásico y los fusiona con el folclore de mantillas, rosarios, devocionarios y santos. Con las voces de una abuela y su nieta, que se alternan en cada capítulo, reconstruimos una historia familiar con la casa como una presencia opresora. Una historia perturbadora, oscura, visceral, muy bien escrita y que se lee de una tacada. La Comemadre, 2022, de Roque Larracut. Una novela corta ambientada en un psiquiátrico argentino de 1907, en el que se lleva a cabo un controvertido y macabro experimento, basado en la tradición oral de los verdugos franceses, para vislumbrar qué hay detrás de la muerte. La novela se completa con un relato breve escrito en primera persona de un artista que, obsesionado en convertirse él mismo en objeto artístico, experimenta con el cuerpo más allá de cualquier límite moral razonable. El azar le permite asociarse con otro individuo para concebir espectáculos horripilantes. Las dos narraciones están relacionadas, y no solo por lo macabro y espeluznante. Es un libro ágil, que se lee enseguida, pero muy extraño, que produce escalofríos incluso cuando ya has acabado su lectura. El regalo, 2022, de Zoe Maeve. Es una novela gráfica de ficción histórica con tintes de terror, en la que la protagonista, Anastasia Romanov, va a contar una extraordinaria historia en primera persona. Un día recibe un regalo sin remite, una cámara fotográfica. Empieza a usarla y cosas extrañas empiezan a suceder. Se nota una presencia. Es una hora muy atmosférica, que causa inquietud, porque Anastasia y sus hermanas son ajenas al destino que les aguarda, y que el lector conoce bien. Maeve juega bien con ese conocimiento, y logra una obra inquietante, angustiosa con un dibujo liviano.
en un bitono azul, con mucho blanco, como para recrear los paisajes nevados de la Rusia zarista, o para sugerir el silencio ante lo inevitable. Porque aunque nosotros conozcamos la historia, lo que sucedió a la familia del zar, queda espacio para la fabulación, para el misterio y para el horror. La invitada, 2022, de Jennifer McMahon. Este libro son 3 cosas en uno: thriller, novela negra e historia de terror. Un libro para pasar mucho miedo que, como los mejores del género, empieza en una situación idílica, actual y envidiable. Una pareja que deja el bullicio de la ciudad para disfrutar de una nueva vida en el campo, más pausada y más sostenible, en un lugar precioso, en el linde de un bosque. Poco a poco las cosas empiezan a ponerse feas. Con una prosa ágil, la autora alterna hechos actuales con acontecimientos pasados, en una historia fantasmagórica, más espeluznante que sangrienta. Utiliza unos giros narrativos que quitan la respiración al lector y lo enganchan a la trama, que es cada vez más adictiva y más oscura. Queremos descubrir lo que sucedió a principios de siglo y lo que les va a ocurrir a nuestros protagonistas. Hay casa encantada, historias de brujería, apariciones y una sensación abrumadora y continua de que las personas dan más miedo que ningún fantasma. Por derecho propio y por 1000 razones, siempre tiene que estar en cualquier ranking de los mejores libros de terror. La señora March, 2022, de Virginia Feito. Virginia Feito ha escrito una novela de terror que está a caballo entre el thriller psicológico y la sátira social, algo que bebe de la semilla del diablo y el talento de Mr. Ripley combinado con la maravillosa S.A.E. A pesar de ser española, Feito la escribió y publicó en inglés, y enseguida tuvo tal éxito de crítica y ventas que Elizabeth Moss se puso en contacto con ella para rodar la adaptación cinematográfica. La señora March es una anodina mujer de clase alta de Manhattan, cuyo nombre de pila no conoceremos hasta el final de la novela, quizás porque vive a la sombra de su famoso marido, el escritor George March. Una orgullosa esposa y abnegada madre, hasta que de pronto en el vecindario se empieza a correr la voz de que la protagonista de la última novela de su marido, una vieja prostituta de Nantes, es un personaje basado en ella. Acompañamos a la S.R.A. March en su creciente paranoia, en su descenso a la locura. Una novela que da mucho miedo, pero que también destila mucho humor negro, claro está. Magistral, poderosa y aterradora, de lectura compulsiva, escrita con una prosa ágil y fresca y un perfecto dominio de la estructura. Historia de fantasmas, 2022, de Laura Freudenthaler. Lo que empieza como un triángulo amoroso, o como una historia de traición conyugal se va tornando menos claro. ¿Es paranoia? ¿El hombre con el que vive Anne desde hace 20 años la está engañando con una jovencita? ¿O es todo un espejismo? ¿La mente jugándole una mala pasada? ¿No? Historia de fantasmas es una novela que explora la sutil frontera entre realidad y fantasía, en un mundo donde los límites entre lo real y lo imaginario se desdibujan. Y al final lo que nos queda es una historia de terror sobre los fantasmas que habitan en nuestro interior. La autora juega con una presencia real e imaginada al mismo tiempo y crea progresivamente una red de relaciones complejas que, por su propia naturaleza, acaban convirtiéndose en una pesadilla. Una ciudad bañada en sangre humana, 2022, de Jorge de Cascante. 80 relatos sobre gente trabajando en distintos oficios y entornos espeluznantes,
donde lo cotidiano se convierte en aterrador y lo extraño está a la orden del día. Ya eran un poco terroríficas las historias de hace tiempo que vengo al taller, y no sé a lo que vengo. De nuevo, el autor te mete de cabeza en un universo de individuos delirantes y situaciones dispares, y ahí te quedas, paralizado entre el terror y la ternura, entre la risa y el llanto, entre lo cotidiano y lo espeluznante. Relatos escritos en distintas voces que forman un universo delirante. Cascante te mete en la cabeza de una chica de instituto, de una periodista cuarentona, de un chaval de 15 años que venera a Paul Naschy. Situaciones y personajes límite. La mejor dramaturga de España sufre una crisis de identidad. Una chica se cuela por un conducto de ventilación y tiene una revelación. Un hombre se vuelca por completo en su colección de muñecos de Sylvanian Families, a causa del aborto que acaba de sufrir su esposa. Toda la obra es una crítica mordaz, inteligente y tremendamente divertida del hombre y la sociedad actual. El gran libro de Satán, 2021, de VV. 666 páginas diabólicas. 56 piezas largas y más de 400 pasajes breves de índole perniciosa. Poemas, cuentos, ensayos y extractos de novelas con Satán como figura central o secundario imprescindible. Cada texto seleccionado es de un autor o autora distinto y de toda clase de perversidad literaria, de Iris Murdoch a Sara Mesa, pasando por Clive Barker, Nathaniel Hawthorne, Dante Alighieri, Joan Aiken, Irene Solá, Ambrose Bierce, Úrsula K. Le Guin, Ana María Matute, Elisa Victoria, Shirley Jackson, Mikhail Bulgakov y muchísimos más. Sí, ya sé que Jorge de Cascante repite en este artículo sobre el lado oscuro, pero es que es un autor al que hay que seguirle siempre la pista, también en su faceta de editor. La antología que aquí te trae es cultura satánica por definición. Desde Austin Osman Spare o Maya Deren hasta una tarde en casa de un amigo, después del colegio jugando al Medieval de las 1, y descubriendo con horror al demonio de la vidriera que te quiere ensartar por donde menos quieres que te ensarte. Toda creación de verdad está permeada por lo perverso. No queda otra. Las ilustraciones de Alexandre Reverdin son el complemento perfecto para una edición de miedo. Una joya literaria con la que pasar mucho miedo y que merece estar entre los mejores libros de terror para pasar muchísimo miedo. El hombre perdido, 2021, de Jane Harper. Es un libro de ritmo lento, pero la escritura de Harper hace que esta lectura merezca la pena. Te lleva a las brutales condiciones del interior del país. Mientras lo leía podía sentir el calor que emanaba de las páginas. El espacio, el desierto australiano, juega un papel muy importante. Es uno de los protagonistas, quizás el más terrorífico. Los personajes son complejos y convincentes. El misterio que se esconde tras la muerte de Cam es interesante, pero el desarrollo del personaje de Nathan es lo más interesante y lo que mantiene al lector en vilo. El hombre perdido es una lectura sutil y de múltiples capas, llena de matices y secretos que se van desvelando poco a poco, hasta llegar a una conclusión sorprendente. No es exactamente un libro de terror, pero sientes escalofríos leyéndolo. La magia continúa, 2021, de Kazuo Ugatsu. Un manga compuesto por 9 relatos de terror que combinan sucesos cotidianos con fantasía. Relatos de accidentes con inesperados desenlaces. Abuelas con poderes misteriosos. Historias de amor condenadas al fracaso. Niñeras para zombies. Milagros inesperados.
Visiones del futuro y maldiciones infantiles se reúnen para dar vida a un tomo que hará las delicias de todos los amantes del terror. El dibujo claro y naif de Ogatsu contrasta y resalta lo escalofriante de cada una de estas historias. Son relatos de misterio estructurados de forma que siempre acaban con un desenlace deslumbrante y muy imaginativo. Ogatsu somete al lector a un juego en el que vas comprendiendo poco a poco lo que sucede a personajes muy reales que se ven en situaciones límite. Nieve, Cristal, Manzanas, 2021, de Neil Gaiman y Colin Doran. Adaptar viejos cuentos y darles otra dimensión es peligroso. Puede explotarte en la cara, crear un monstruo que insulte al original. O puede salirte una obra de arte, como es Nieve, Cristal y Manzanas. Gaiman adapta el cuento clásico de Blancanieves, dándole la vuelta por completo. Esta vez la madrastra es la heroína de la historia empeñada en salvar a su reino de la no tan angelical hijastra, con la que comparte castillo. El giro resulta refrescante. Y la historia deja de ser un cuento infantil para convertirse en una obra oscura y espeluznante, donde el sexo y la violencia está por todos lados. Si alguien pensó en que era la adaptación en cómic del clásico de los hermanos Grimm, se equivoca. No es para público infantil. Una prosa exquisita con preciosas ilustraciones de Colin Doran, a las que no les falta ningún detalle. El Bazar de los Malos Sueños, 2021, de Stephen King. Directos a la mente del más enfermo de los autores de terror, el genio Stephen King. Una veintena de relatos donde el maestro nos ofrece lo mejor de su cosecha. No solo nos mata de miedo, sino que también no hay nadie como él para intrigar, divertir y estremecer. En este volumen de historias hay cabida para todo. Para un coche realmente diabólico que parece tener vida propia, eso nos suena, ¿verdad? A una misteriosa duna en la que aparecen escritos los nombres de los que van a morir. Una conmovedora historia sobre el Alzheimer. Ya lo he dicho, lo mejor de King. Reina del Grito, 2020, de Desiree Defez. Lo que a primera vista podría parecer una relación de películas de terror, que son importantes para la autora, periodista y crítica de este género. Es en realidad un relato muy personal en el que Defez se enfrenta a sus miedos y temores sin darles tregua. Un relato íntimo, emocionante, a ratos divertido, otros doloroso y siempre instructivo. Un libro con muchas lecturas, dirigido a muchos públicos, pues aun siendo muy personal tocará a mucha gente. El subtítulo reza: un viaje por los miedos femeninos, y es que sus miedos son también míos, los de todas las mujeres, como es el miedo a caminar de noche, o el miedo a no estar a la altura. A través de sus películas de horror favoritas, la autora indaga en temas como el amor, la pareja, la culpa y el desconcierto, la maternidad, el reconocimiento profesional o la paradoja de la precariedad laboral de todo freelance de éxito. Aborda miedos universales como son el miedo a envejecer, a no saber estar, a ser quizás un fraude, el miedo a volverse loca. Su prosa sin artificios hace que la claridad con la que la autora nos cuente su vida resulte adictiva. Reina del Grito es además un repaso a las películas del género. A mí me ha servido para anotar unas cuantas que se me habían escapado, y para hacer una nota mental de volver a ver otras desde una nueva óptica. Reinas del Abismo, 2020, de VA. El subtítulo: Cuentos fantasmales de maestras de lo inquietante le viene que ni pintado. Sigue un poco la brecha de damas oscuras. Cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes. Imposible leer estos relatos sin que un escalofrío te recorra la espalda.
A menudo creemos que los escritores que desarrollaron y traspasaron los límites del relato de terror en el siglo XIX y principios del XX fueron varones, pero eso no es verdad. Existió una estirpe de narradoras que revolucionó el panorama del miedo y el terror psicológico con relatos magistrales sobre casas encantadas, apariciones y presencias fantasmales. Esta antología recupera 16 relatos espeluznantes de las autoras más morbosas. Algunas son muy conocidas como Mary Braddon, Marie Corelli y Edith Nesbit. Entre las menos conocidas están las que osaron penetrar en el baluarte masculino de las revistas pulp y se forjaron su propia reputación en el ámbito del terror, como Greye la Espina, G. Pendarvis, Margaret Sinclair, Claire y Mary Consolman. También tenemos las que en su día fueron muy aclamadas por sus cuentos de misterio, pero que hoy han quedado olvidadas: Marie Belloc Lowndes, Mary Sinclair, Eleanor Smith o Leonora Carrington. Todas auténticas reinas del abismo reunidas en uno de los mejores libros de terror que te hará pasar mucho miedo. Asegurado. El buen hijo, 2019, de Yu Jong-jong. Una novela demencial, inquietante y adictiva. Gore, original e imprevisible. Yu Jong-jong toma una premisa familiar, un protagonista que pierde la memoria justo cuando descubre un asesinato y la convierte en algo totalmente personal. El lector de pronto se encuentra sumido en extrañas relaciones familiares, atrapado en los fuertes y oprimentes lazos que unen a la madre con el hijo y a un hermano con el otro. Jong disecciona con precisión clínica la psicología de su protagonista, el joven Eugene, pero es que además explora exhaustivamente las tensiones que marcan a toda la familia. La relación entre Eugene y su madre se convierte en la fuerza motriz detrás de un misterio empapado de sangre. Sus oscuros rincones son tan escalofriantes como las escenas más violentas de esta historia. Es raro encontrar una novela negra que profundice tanto en las complejas relaciones de familia como lo hace El buen hijo. Tiene todo lo que espera un lector de thrillers. Es una obra inteligente, aguda, con revelaciones pertinentes, una visión profunda de la psicología de los personajes, un ritmo trepidante y absolutamente aterrador. Midori, la niña de las camelias, 2019, de Suehiro Maruo. Adaptación libre de una vieja fábula del folclore japonés. La obra maestra de Maruo, uno de los máximos representantes del eroguro, la corriente artística que combina lo erótico y lo grotesco. Midori es una niña de 12 años, adoptada por una feria de monstruos ambulante tras el abandono de su padre y la muerte de su madre. Un mundo repleto de seres extraños y surrealistas, muy perturbadores, que acosan a la niña y la someten a todo tipo de vejaciones. En tan grotesco y asfixiante ambiente encontrará el amor y protección de un misterioso mago. Pone el foco en los que han sufrido una infancia terrible, a menudo tras quedar huérfanos después de la guerra. Maruo consigue con sus dibujos y su narración evocar en el lector la repulsión y el horror que sufre la propia Midori. Los peligros de fumar en la cama, 2017, de Mariana Enríquez. Un compendio de 12 relatos de terror fantasmagórico muy modernos. Enríquez toma los elementos del terror clásico: apariciones espectrales, sesiones de espiritismo, brujas, visiones, muertos que vuelven a la vida, y los sitúa con gran habilidad en la vida moderna, actual y bulliciosa del siglo XXI. Son relatos breves de estructura muy sencilla, prosa sin artificios y lenguaje meloso que contrasta con la dureza de las perturbadoras situaciones que nos plantea Enríquez. Son tan sorprendentes como agobiantes, y tienen de todo: acción, sexo, envidias,
Malicia. 12 historias inquietantes que indagan en el terror que se esconde en lo cotidiano y que crean imágenes turbias que se te quedan en la mente y te obsesionan mucho después de haber acabado de leer el texto que las ha provocado Los fantasmas favoritos de Roald Dahl, 2018, DVD. Ya recomendé este libro como uno de los imprescindibles del 2018, para Navidades, porque es ideal para regalar a cualquier fan del terror elegante. Y ahora, lo tengo que meter en mi lista de los mejores libros de terror. La selección de Roald Dahl es maravillosa, pero quiero destacar un relato que a mí me impidió pegar ojo una noche y que me estuvo persiguiendo durante días como alma en pena. Harry de Rosemary Timperley. La acción transcurre en verano, y todo es luminoso y alegre, pero a mitad de la historia empiezan a sucederse una serie de acontecimientos que hacen que un escalofrío nos recorra la espalda. La autora juega con el simbolismo y los colores, y si bien esta no es una historia de fantasmas al uso, quizás sí que tenga algo de otra vuelta de tuerca de Henry James. Contiene un final tan redondo como aterrador. No nos da miedo que nos visiten los fantasmas, sino que nos quieran llevar con ellos. Es la historia ideal para leer en una casa rural. Bueno, todas las de la antología reunida por Dahl lo son. ¿La verdad? Si te gustan las historias góticas de fantasmas, te recomiendo otra compilación de 21 historias, Damas Oscuras. Cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes. Una gozada gótica en la que hay relatos de figuras como Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell, Mary Elizabeth Braddon o Rosa Mulholland. Kaiki Ponto. Cuentos de terror y locura, 2017, DVV. Una recopilación de 15 relatos japoneses de principios del siglo XX de Kaiki, un género literario muy sutil que se basa más en angustiar y crear desasosiego que en producir terror. A veces la inquietud la producen fenómenos sobrenaturales, otras es producto de la locura. Cuentos que transitan entre el mundo real y la mitología. Al fin y al cabo, Japón es un país plagado de mitos, leyendas ancestrales y supersticiones. Un lugar remoto y exótico, en el que sus habitantes conviven con la arraigada creencia de que hay muchos tipos de monstruos, imaginarios y reales, ocultos entre nosotros. Destaca la importancia vital del mar en la superstición de un país formado por más de 3000 islas, o la oscuridad que rodea a los nuevos inventos como el cine. Siempre sin olvidar la complejidad de la mentalidad japonesa, cuya fascinación y obsesión puede llegar a convertirse en algo verdaderamente terrorífico. La habitación de Nona, 2015, de Cristina Fernández Cubas. Una serie de relatos que contienen elementos amenazadores dentro de lo cotidiano y crean atmósferas familiares y a un tiempo extrañas, un poco como los de Mariana Enríquez, pero sin la musicalidad que caracteriza a la argentina. Una prosa rápida que en 2 frases ya nos tiene pegadas al libro, nos presenta personajes y situaciones que no son familiares y aún así tremendamente inquietantes. La autora revisita la infancia y la madurez, la soledad y la familia, la cotidianidad de nuestras vidas y barrios, y nos descubre que en todos ellos tal vez aniden inadvertidos el misterio y el espanto. El desarrollo y la resolución son siempre sorprendentes. Desde luego, si alguien da a sus relatos un final que te deja boquiabierto, esa es Fernández Cubas. La habitación de Nona obtuvo el Premio Nacional de la Crítica en 2016. Reproducción por mitosis, 2012, de Shintaro Kago. Este manga recopila en un solo volumen 14 relatos del genio del seinen, Shintaro Kago, a cual más terrorífico. A través de su repulsivo e inquietante universo personal,
El autor nos sumerge en un mundo de paranoias, embrollos, segundas intenciones y confusión. Con un sentido del humor corrosivo y un grafismo realmente perturbador, Shintaro Kago nos muestra que en el cómic es un medio en el que profundizar más allá de los marcos tradicionales que separan las viñetas. Ojo, no es para todos los estómagos. No es una obra fácil de olvidar, bestial en todos sus matices, violenta y demoledora. Déjame entrar. 2004, de Jonah Lingo Beast. Un libro de terror en el que el miedo te atrapa a través de los temas que aborda. El autor nos sitúa en un barrio obrero del Estocolmo de principio de los años 80. Oscar tiene 12 años y sufre acoso escolar. Cuando aparece el cadáver de otro niño cerca de su casa, cree que por fin se va a hacer justicia, que es la hora de la venganza. Un libro de vampiros en la era moderna que se centra en el lado más oscuro del género humano, en el que el autor trata temáticas tan duras como la angustia existencial y el aislamiento social. Pero también el divorcio, el padre ausente, el alcoholismo, el abuso, la pedofilia, la mutilación genital, la automutilación y el asesinato. Razones más que suficientes para estar en esta lista de nuestros mejores libros de terror. En mi opinión, la adaptación cinematográfica de Thomas Alfredson está muy lograda, pero no da ni la mitad de miedo que la novela. Dado el éxito de la película, se habló de que TNT la adaptaría a serie de televisión, pero el proyecto nunca vio la luz. El quinto hijo, 1988, de Doris Lessing. Esta historia de terror gótica contemporánea ambientada en la Inglaterra de finales de los 60 se centra en un bebé llamado Ben, el quinto hijo de Harriet y David Lovat. Un matrimonio bien que desea formar una familia de spot televisivo. Pero Ben no es un niño normal. Tiene un aspecto extraño, un hambre insaciable, y es cada vez más violento. Toda la familia teme sus arrebatos. Es una obra que tarda en engancharte, pero que, a partir de cierto momento, en mi caso durante el embarazo de Harriet, la situación se torna primero tensa y luego espeluznante. El nuevo hijo interrumpe la vida familiar tradicional de los Lovat y sus padres, en lugar de adaptarse a las necesidades de Ben y cambiar sus expectativas. Insisten en hacer algo al respecto. Harriet cree que Ben ha de cambiar, y David quiere recluirlo en una institución. Para su convencional familia, Ben representa un ser incivilizado al que hay que domar o excluir de la vida familiar y de la sociedad. A pesar de sus ecos de ficción pop, otra vez la semilla del diablo la trama, afinada con detalles de la vida cotidiana. No deja de ser una fábula cruda, implacable y desgarradora de la condición humana, y de cómo la sociedad trata a los que no encajan en sus moldes. It, 1986, de Stephen King. Yo no sé si es mejor o peor que Misery, El Resplandor, Dolores Claiborne o Cementerio de Animales. Los fans de King lo somos de largo recorrido, y no solo de las novelas de terror, sino también de las de fantasía como La Torre Oscura o de textos autobiográficos como Mientras escribo. Sí que diré que a mí me resultó pavorosa, y es que King sabe como nadie mostrarnos el mal, así en mayúsculas, y darnos a cada uno en donde más nos duele. It es la historia de 7 amigos, no precisamente los más populares de su entorno, de cómo se enfrentan con 27 años de diferencia a la encarnación del mal, que aparece en distintas formas, siendo su favorita la del siniestro payaso Pennywise. En la novela, además de provocarnos escalofríos, King aborda temas sociales importantes: el racismo, los prejuicios, la violencia doméstica. Sin embargo, lo que a mí más me gusta de It es que habla de infancia y amistad,
algo que une de por vida a las personas, del poder de la imaginación y del terror que se esconde en muchas familias aparentemente normales. Es también un homenaje a los perdedores que se enfrentan y superan sus mayores miedos. La adaptación cinematográfica de la mano de Andrés Muschietti, estrenada en 2017, fue la película de terror más taquillera de la historia, con una recaudación de más de $700 millones. Uno de los grandes clásicos de la literatura de terror. El necrófilo, 1972, de Gabriel Whitcomb. Un anticuario acostumbrado a vivir entre objetos vetustos, cuenta en forma de diario un año de sus sombríos encuentros con Henry, Susan, Teresa y otros muchos seres anónimos. Son jóvenes o viejos, fáciles de poseer o rebeldes. Pero todos tienen algo en común. La misma piel cetrina todavía algo tersa, el mismo color de cera, los mismos ojos entornados, los mismos labios mudos, el mismo olor a polilla y el mismo sexo glacial. Porque es a los muertos a quienes ama, a quienes desea. Esta nueva traducción, antes se publicó en España en La sonrisa vertical, de una obra maestra de la literatura francesa, sorprendente por la temática sino por la belleza poética de la escabrosa narración. Al igual que los mejores escritos de Edgar Allan Poe o Baudelaire, la prosa de Whitcomb va mucho más allá del mero horror gótico para explorar la melancolía en las profundidades más solitarias de la condición humana, obligándonos a enfrentarnos a nuestra propia mortalidad con una intimidad sin precedentes. Uno de los mejores libros de terror de siempre. No admito discusión al respecto. La casa infernal, 1971, de Richard Matheson. Con tan solo 4 personajes, muy logrados, Matheson logra entramar todo un misterio sobrenatural, con una ambientación tenebrosa y pesadillesca que te atrapa desde las primeras páginas. Una casa realmente diabólica en la que desaparecen personas. La novela tiene importantes similitudes con La maldición de Hill House, 1959, de Shirley Jackson, aunque con escenas mucho más violentas y mucho más sexo. Stephen King la describió como la más aterrorizante novela sobre una casa embrujada jamás escrita. Y si te van los zombies, lee. También de Matheson Soy Leyenda. El otro, 1971, de Thomas Tryon. Parece ser que esta novela marcó profundamente a Stephen King, pues el autor ha declarado en más de una ocasión que el otro le animó a convertirse en escritor. Ha sido una de las novelas de este verano gracias a la cuidada edición de Impedimenta. La acción transcurre en los años 30, en un pueblo de Connecticut en el que empiezan a sucederse terribles accidentes que van poco a poco calando en el subconsciente del lector. Los protagonistas son 2 hermanos gemelos de 13 años, de carácter muy diferente. Holland es sarcástico e introvertido, un poco la oveja negra de la familia, mientras que su hermano Niles es agradable y generoso, adorado por todos. Ambos viven inmersos en un extraño juego telepático que aprendieron de su abuela rusa. Es una de esas novelas de terror que te atrapa desde la primera página. Su impecable recreación de la vida de pueblo, sus sorprendentes giros narrativos y su hábil manejo del tema de la transferencia de personalidad entre los gemelos le ha valido un amplio reconocimiento por parte de la crítica. Para mí, esta es una de las novelas que más miedo me ha dado, pero es que en la ficción de terror los niños me infunden mucho respeto. La semilla del diablo, 1967, de Ira Levin. Justo ahora en que gracias a Tarantino no me quito de la cabeza a Roman Polanski. ¿Cómo no recomendar esta novela corta, que es ya una obra clásica del terror y uno de los mejores libros de terror de la historia de la literatura?
Es entretenida y cautivadora, pero aún así, bastante previsible. Sobre todo gracias al tremendo spoiler del editor español, o experto en marketing de la productora. Vete tú a saber qué ávido de éxito comercial, tuvo la poco brillante idea de cambiar su título original, El bebé de Rosemary, por uno en el que más o menos te cuenta el final de la historia. De todas formas, la pieza literaria que también adaptó magistralmente Polanski a la gran pantalla, y que a mí más miedo me da, no trata de demonios y brujería, sino de seres humanos tan reales como perturbadores. Es la obra de teatro La muerte y la doncella, de Ariel Dorfman. En el Chile de después de la dictadura de Pinochet, una víctima de la tortura se encuentra por casualidad con el hombre que cree que la ha torturado. Tremendo drama y magistral representación la de Sigourney Weaver, Ben Kingsley y Stuart Wilson en la cinta del director polaco. La Condesa Sangrienta, 1966, de Alejandra Pizarnik. La Condesa Sangrienta es un relato escrito por Alejandra Pizarnik, quien, a partir de textos y documentos recogidos y descritos por Valentine Penrose, relata la leyenda de Elizabeth Bathory, condesa húngara medieval conocida por haber cometido más de 630 asesinatos. Las descripciones de distintos métodos de tortura empleados por la condesa, la Virgen de Hierro, muerte por agua, la jaula mortal, torturas clásicas son atroces, y las ilustraciones de Caruso dejan poco a la imaginación. Son imágenes de gran carga simbólica y hasta poética, si bien la obra fue escrita en uno de los periodos más inestables de la frágil Pizarnik. Se rumorea que en una carta a Osias Stotman, uno de sus psicoanalistas, la autora decía sobre sus escritos más obscenos que cuando escribí esas cosas, yo estaba loca. Pizarnik se suicidó a los 36 años. El relato se publicó por primera vez en la revista Testigo en el año 1966. La edición ilustrada de Caruso es una auténtica y dolorosa joya. Siempre hemos vivido en el castillo, 1962, de Shirley Jackson. El de Jackson es un terror suave, un terror con poca sangre, un terror poco gore, que es el que en realidad da más miedo. Siempre hemos vivido en el castillo narra la vida de las hermanas Blackwood y su tío Julian. Los tres conviven en la mansión familiar donde 6 años atrás murió envenenada el resto de la familia. Viven apartados del pueblo, porque todos los odian y acusan a la hermana menor de haber sido la asesina, a pesar de haber salido absuelta en el juicio. No es una novela de misterio. Aquí no hay nada que resolver. Es terror psicológico en estado puro, algo característico de todas las obras de Jackson, bajo cuya aparente dulzura se esconde siempre algo retorcido, perverso y profundamente atractivo. En otra de sus novelas de terror, La maldición de Hill House, ahora recuperada en el imaginario colectivo por la serie de Netflix, el horror no recae en la horrible casa ni en los acontecimientos que ahí ocurren, sino en los rincones inexplorados de la mente de sus protagonistas. Y para darse un atracón de horror psicológico, por favor, no dejes escapar sus cuentos escogidos, en el que destaca la lotería. Ahí te das cuenta de que el miedo tiene muchas formas, y de que quien más miedo da es la más enfervorecida que tilda de tradición sus más bestias salvajadas. Informe sobre ciegos, 1961, de Ernesto Sábato. En realidad es un capítulo de su novela sobre héroes y tumbas, pero dada su particular estructura, puede leerse por separado sin que por ello pierda sentido. Es, para muchos, el capítulo más profundo, oscuro y significativo de una novela en la que el escritor argentino expone su particular visión sobre la soledad y la búsqueda de la identidad. En ella, el protagonista,
Fernando Vidal Olmos, convencido de que los ciegos conspiran para dominar el mundo, inicia su particular descenso a los infiernos. Un viaje que le conducirá a un submundo de ecos Lovecraftianos, donde sus obsesiones toman formas pavorosas que le empujarán a su propia destrucción. Tiene una adaptación en cómic dibujada por el maestro Alberto Breccia y una versión ilustrada de la mano de Luis Scafati. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 1886, de Robert Louis Stevenson. Del cuento corto pasamos a la novela de terror psicológico. Como bien sabemos por las adaptaciones cinematográficas, la novela versa sobre trastornos psiquiátricos como la personalidad escindida o el trastorno disociativo de la identidad, lo que antes se conocía como personalidad múltiple. Gabriel John Utterson es un abogado que investiga la extraña relación entre su viejo amigo, el Dr. Henry Jekyll, y el odioso Edward Hyde. La novela se ha convertido en el símbolo en la cultura occidental del conflicto interior del ser humano entre el bien y el mal. Pero además es una descripción brillante de la Inglaterra victoriana. Una denuncia a la hipocresía de una sociedad en la que las apariencias son muy distintas a los apetitos interiores. Para Stevenson, en nosotros siempre están el bien y el mal juntos, por eso Hyde, símbolo de todo lo perverso, también habita en nosotros. La historia se le ocurrió al autor en sueños. Su mujer, alarmada por sus gritos, lo despertó. Él se quejó furioso. ¿Por qué me has despertado? Estaba soñando un dulce cuento de terror. Frankenstein o el moderno Prometeo, 1818, de Mary Shelley. Mucho ha llovido desde aquella noche legendaria de 1816, en la que 4 escritores, Lord Byron, John Keats, Percy Shelley y Mary Shelley, se reunieron en torno a una chimenea y jugaron a idear historias de terror. De allí surgió, concebida en la mente de Mary Shelley, la novela Frankenstein, o el moderno Prometeo, que habría de cambiar la historia de la literatura. Creo sinceramente que con Frankenstein se inició la literatura de terror inteligente, con ese toque filosófico que perdura en la actualidad. Shelley cuestiona con su obra la moral científica, la creación y destrucción de vida y el atrevimiento del hombre a jugar a ser Dios. Con motivo del su 200 aniversario, la editorial Al Revés publicó en 2018 la versión definitiva de la obra, Frankenstein resuturado, con nueva traducción de Lorenzo Luengo acompañada de 21 relatos, 21 ilustraciones y 2 propuestas musicales. Una auténtica delicia. No podemos hacer una lista sobre los mejores libros de terror de la historia sin este clásico entre los clásicos. Y así termina nuestro viaje por los rincones más oscuros de la literatura. ¿Cuál de estas historias te ha dejado sin dormir? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Aunque recuerda, en la oscuridad, nunca estás solo. Hasta el próximo susto.